Hola, hoy voy a hablar de la intervención que he tenido en televisión. Primero, no soy un médico negacionista. Nunca he negado la existencia del virus y tampoco su gravedad. Simplemente he hecho análisis comparativos con virus de la gripe, incluso estadísticas de virus de sarampión, en donde en el año 2000 fallecieron en todo el mundo 545.000 personas, 2018 en la gripe 650.000 personas. Simplemente fue un ejercicio de contextualización, nada más. Bueno, pues tenemos al teléfono a Natalia Prego, que es doctora de Medicina General. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Encantado de saludarla. ¿Está usted en contra del uso de la mascarilla? Por supuesto, de forma generalizada, no hay ningún protocolo que así lo obligue. Se basa en estas afirmaciones de la Organización Mundial de la Salud. 30 de marzo, la OMS reitera que el virus no se transmite por el aire. No hay riesgo de contagiarse si no se lleva mascarilla por la calle. Sin embargo, la OMS en abril afina esta afirmación. La OMS asegura que falta evidencia científica, pero reconoce que en determinados ambientes el COVID-19 está en el aire. Pero es que más tarde, como hemos visto en el vídeo, también reconoció que en espacios cerrados efectivamente sí que podría, por el aire, haber cierto tipo de transmisión. Y esto lo hemos escuchado también de la OMS. Es decir, se agarra a aquellos informes que le vienen bien. Y voy a hablar de la intervención que he tenido en televisión y de un artículo que ha salido publicado en maldita.es. Comentar y hacer reflexiones sobre ello y analizar realmente el contenido y algunas cuestiones que serían importantes puntualizar. Segundo punto que querría resaltar: no pertenezco a ningún movimiento que diga que la mascarilla es un bozal y por eso se está en contra de ello. Yo siempre he argumentado mis bases científicas en artículos, estudios y conocimientos propios que a nivel médico tengo como para afirmar que las mascarillas de forma continuada y prolongada perjudican la salud. Por tanto, hoy voy a hablar de esto y vamos a reflexionar un poquito de lo que sucedió el otro día en la entrevista. Querría destacar la controversia que hubo en el aspecto de la transmisibilidad del virus por el aire. El hecho de que yo estuviera en contra de las mascarillas hacía suscitar realmente, la referencia constante a la OMS. Mi referencia fue en realidad a la declaración del 6 de abril del 2020, en donde la OMS decía que las mascarillas no son necesarias para la población en general y que estaban indicadas para pacientes y sanitarios. El presentador de televisión me dijo que yo utilizaba la OMS para cuando yo quería y que había controversia en ello. Voy a referirme a la declaración que realizó la OMS el 29 de marzo del 2020 para exponer los modos de transmisión del virus SARS-CoV-2 de forma definitiva. Si no tiene ningún síntoma respiratorio como fiebre, tos o secreción nasal, no necesita usar una mascarilla médica como esta. La mascarilla sola puede dar una falsa sensación de protección e incluso puede ser una fuente de infección si no se usan correctamente. Las mascarillas solo deben de ser utilizadas por los cuidadores, trabajadores de la salud o por personas enfermas con síntomas de fiebre y tos. ¿Por qué? Porque la atención médica y los trabajadores y cuidadores están en contacto cercano con personas enfermas, por lo que están en mayor riesgo de contraer COVID-19. Y las personas enfermas deben usar mascarilla para proteger a otros de pequeñas gotas que pueden salir al toser o estornudar. Así que los cuidadores pueden tener fiebre y tos y deben saber cómo usar una mascarilla antes de colocarla. Voy a referirme a la declaración que realizó la OMS el 29 de marzo del 2020 para exponer los modos de transmisión del virus SARS-CoV-2 de forma definitiva. Se decía que la mascarilla era necesaria, es que había una transmisibilidad por el aire y también
al hablar o en una conversación. Pues bien, la declaración de la OMS del 29 de marzo del 2020 afirma que el virus SARS-CoV-2 solo se transmite por tos y estornudos, no se transmite por el aire. Este punto es importante de aclarar por lo siguiente. Esa declaración de la OMS hace referencia a un estudio que Maldita.es también muestra y que se expuso en el New Journal England of Medicine. En ese estudio se exponía un estudio laboratorial en donde se generó la transmisibilidad por el aire de partículas de SARS-CoV-2, pero en un contexto experimental. Os explico. El estudio estaba basado en generar aerosoles usando un nebulizador Collison de 3 chorros que se alimentó a un tambor Goldberg en condiciones controladas de laboratorio. Se concluyó que esta es una máquina de alta potencia que no refleja las condiciones normales de tos humana. Para que me entendáis, era en condiciones laboratoriales, no eran condiciones de vida normal. Es como si yo tengo una bala y la intento proyectar con mi mano, lanzar con mi mano, pero nunca va a alcanzar la velocidad y la fuerza que sí es proyectada por un arma de fuego. Estas fueron las conclusiones a las que llegó este estudio, siempre argumentándose en que eran condiciones laboratoriales. Por tanto, la OMS en esa declaración del 29 de marzo del 2020 así lo expone, diciendo que eso fue un estudio simplemente experimental. Bien, de todas formas, la OMS considera que existen situaciones específicas de transmisión por el aire, algo que yo siempre también mencioné, en lugares de alta contagiosidad, y se argumenta en lo siguiente. Se argumenta en el hecho de que son entornos donde hay tratamientos de apoyo al paciente que generan aerosoles a través de nebulizaciones, a través de broncoscopias, de intubación endotraqueal, etc. Principalmente son entornos hospitalarios, UCI sobre todo, en donde se realizan, por ejemplo, traqueotomías, etc. Y por tanto, esos son entornos que sí que puede haber transmisión del virus, pero esos concretamente, nada más. Por tanto, cuando se hablaba de espacios cerrados, cuando se hablaba de transmisión del aire, siempre se hacía referencia al estudio experimental y a esta excepción del entorno hospitalario. Bien, es necesario dejar esto esclarecido porque también está confirmado por la Sociedad Europea de Medicina Intensiva y Cuidados Críticos. En conclusión, esta declaración de la OMS del 29 de marzo del 2020 expone como únicos modos de transmisión la tos y el estornudo. Por el aire, solo en entornos hospitalarios o para los pacientes, o sea, los infectados, eso sea intubaciones, broncoscopias, etc. Por tanto, se trata de entornos hospitalarios, principalmente UCIs. También en estos entornos podría haber transmisión a través de fomites, o sea, objetos inanimados que pueden cobijar el virus como sábanas y algunas prendas. Y también en algunos objetos como el estetoscopio o bien el termómetro. Esta declaración tiene una validez de 2 años, mientras que la OMS no exponga otro estudio que así lo valide.
mascarilla quirúrgica como esta no puede proteger contra el coronavirus. Cuando se usa sola debe combinarse con higiene de manos y medidas preventivas. La OMS solo recomienda el uso de mascarillas en casos específicos, si tiene tos, con fiebre y dificultad respiratoria. Debe de usar una mascarilla y busque atención médica. Si no tiene estos síntomas, no tiene que usar mascarillas porque no hay evidencia de que protejan a las personas. Sin embargo, si no está enfermo, si está sano, pero cuida a una persona que puede estar infectado con el coronavirus, entonces debe usar una mascarilla cada vez que estés en la misma habitación con esa persona. Y recuerda que si usas una mascarilla debes de desecharla adecuadamente y limpia sus manos con alcohol para frotar las manos o agua y jabón. Y para obtener más información en la web de la OMS lo encontrará. Gracias. El tener o no la razón en este momento realmente no es una cuestión a nivel personal. Lo importante realmente es que todos nos beneficiemos de este trabajo de estudio y de ciencia para que el mundo sea cada vez mejor. Muchas gracias.